Bienvenidas y bienvenidos a Lunática, este podcast de astrología feminista para mujeres casi cuarentonas, pero también para los hombres. En este primer episodio tenemos a una invitada muy especial que es astróloga y aplica la astrología a las marcas magnéticas y al propósito. Con ustedes les presento a Estefanía Escobar de Astro Estefi. Hola Estefi, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Estoy súper contenta de que estés en este primer capítulo de Lunática y me encantaría preguntarte cómo llegaste a la astrología y cómo lograste hacer esta asociación entre la astrología, las marcas y el propósito personal. Sí, bueno, todo partió por un camino de autoconocimiento, de transformación y sanación personal, donde luego de haber sido madre, que fui mamá a los 19 años, empecé a darme cuenta de muchas cosas que traía, que claramente quería sanar para ser una mejor persona, para ser una mejor mamá. Y ahí empecé un proceso de autodescubrimiento, de sanación, donde busqué algo más terapéutico, más holístico, para salir de lo tradicional. Había estado en mi infancia con psicólogos y cosas y quería probar algo nuevo. Y dentro de ese camino probé muchas cosas y la astrología me hizo mucho sentido porque siempre me hizo ruido en la psicología el sentir que me veían como parte de un grupo. Y yo siempre me sentí diferente, como yo decía, no siento que por un síntoma todos tengamos la misma solución o el mismo problema. Y la astrología me mostró que todos podemos ser muy distintos, porque todos tenemos una carta que es única, Claro. pero a la vez también muy iguales, porque todos tenemos los mismos signos, los mismos planetas. Y eso creo que fue algo que me encantó. Empecé más que nada como a tratarme con una guía espiritual que me acompañaba con astrología y empecé a ir a leer libros y a conocer, no sabiendo que el día de mañana iba a elegir estudiarlo. Eso fue un proceso al que llegué más adelante, de hecho el 2019. Y la segunda pregunta era cómo empecé a mezclar todo esto. Claro, ¿cómo empezaste a entender cómo esta visión de la astrología aplicada a una marca que sea magnética? Porque también cuéntanos que tú eres Sol en Leo y ascendente en Leo y sabemos que el signo de Leo es un signo que necesita brillar, que está muy conectado con el propósito, que es creativo y que también tiene esta como este corazón leonino que nos invita a liderar con corazón, con creatividad y con mucho brillo. Miau. Obvio. Sí. Sí, Leo, ascendente Leo. Siempre me gustó mucho el comunicar. Si bien nació igual de el sobreexplicarme, empecé a agarrarle gusto mucho al poder expresarme. De hecho, toda mi adolescencia practiqué el teatro y yo quería estudiar teatro. Muy Leo. Muy Leo, muy Sí. Leo. De hecho, lo estudié apenas salí del colegio, salí embarazada. Me tomé un año y estudié un año de dirección de arte porque tenía miedo a no poder ser capaz de llevar el teatro. Todo el mundo me decía como, no es una carrera para una madre soltera. Y me fue tan bien en dirección de arte que dije, ¿por qué no? Y me metí a estudiar teatro. Y estudié teatro 2 años, no lo terminé. Sí hubo muchas cosas que se complicaron. Ahí tuve procesos en los que me sentí muy limitada y muy juzgada también por ser mamá soltera. Me imagino, sí. Como de casi que yo tenía que saber priorizar la actuación porque si a mi hijo le pasaba algo yo no podía dejar de dar una función y eso igual como que me estancó bastante y me eché un ramo que era anual y ahí como que me desilusioné, me frustré, me salí y dije, ¿qué hago? Necesito trabajar en algo, estudiar algo para poder llevar adelante mi vida, mi hijo, mi familia, etcétera. Sí. Entonces ahí fue cuando dije, ya ok, voy a estudiar administración de empresa para después llevarlo al marketing. Y ahí estudié un técnico de administración de empresa y luego saqué una mención en marketing, hice hartos cursos y empecé a trabajar en marketing ayudando a marcas personales. Empecé como community manager, también trabajé en marketing en algunas empresas, en algunas agencias, pero esto de la rutina, de la sobreexigencia me llevó a un colapso y a sentirme en un momento como un poco frustrada de que no estaba haciendo algo que a mí me encantara
y que me apasionara, como buena Leo necesitaba. Bueno, ahí quizás podríamos decir que se apagó un poquito ese brillo de tu sol en Leo, porque empezaste a hacer algo que efectivamente no te estaba generando sentido y propósito, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, caí mucho como en el deber ser, en la sobreexigencia y siento que me perdí a mí. Y ese fue un momento en el que yo sentí mi sol súper apagado. Sobre todo en un momento en el que trabajé en una empresa donde tenía un horario de oficina que cumplir, donde llegaba a mi casa a las 7, 7:30 de la tarde, agotada, chata del día, lo cual también me impidía como poder ser una buena mamá o tener un buen carácter o ganas de maternar. Entonces como que eso empezó a colapsarme, empecé incluso como a encerrarme en el baño de la oficina porque en verdad ya no quería estar ahí y ahí fue cuando dije necesito conectar con qué es lo que me apasiona y ahí decidí estudiar, o sea, ahí viví un proceso donde conocí el Ikigai y me encantó. Yo dije, quiero estudiar esto. Me encanta el Ikigai, lo amo. Lo amo muchísimo. Me cambió un poco la perspectiva del propósito también, porque el propósito igual es algo que sea como vendido o como... marketeado un poco. Sí, bastante. De hecho, yo, desde mi sentir... tenemos más de un propósito. Hay un gran propósito como de todos, que al final es ser tú misma, es ser feliz como en el día a día, pero también darle un propósito a lo que hacemos nos hace como dejar de hacer por hacer. Sí. Y eso siento que fue muy importante para mí. Entonces ahí yo decidí estudiar coach vocacional del Ikigai, que fue lo primero que estudié, y renuncié a mi trabajo y empecé a tomar marcas para ser community manager a mi propio tiempo, que muy mágicamente me llegaron puras marcas así como... holísticas, fui coach, o sea, fui community manager de una marca de psicología, de una empresa de psicología, de distintos como coach, de una guía espiritual, y eso obviamente empezó a nutrirme y a abrirme como el mundo a, wow, en verdad todo esto tiene mucho poder. Y es algo como que lo empecé a ver más cercano, porque antes lo veía más idealizado, como un coach o un astrólogo, ¿cachai? Sí. Que lo veía muy lejano. Y ahí empecé este proceso y el 2020, cuando entramos en pandemia, viví un retiro espiritual que fue para mí un antes y un después, que ahí yo dije, ya, necesito como reconectar con, estoy ayudando a muchas marcas, ¿qué quiero yo para mí? Como... ¿Cuál es mi marca? Exacto, ¿cuál es mi marca? Y ahí en ese momento fue muy loco porque había un ejercicio que hacer que era una espiral de caminata donde uno va hacia adentro preguntándose algo y luego camina hacia afuera recibiendo como en presencia, esperando la respuesta. Y cuando yo iba caminando hacia adentro en esta búsqueda de propósito, que en ese momento me estaba leyendo un libro de astrología, entonces tenía la astrología ahí en la cabeza, venía con esta pregunta y la cosa es que iba como mirando hacia adelante y no me di cuenta de que había como una poza de barro y pisé el barro y casi me caigo. Entonces luego cuando venía simbólico. De vuelta dije como ya, voy a ir atenta al piso para no caerme, po. Y iba caminando de vuelta en presencia, tratando de que mi mente no hablara, cosa un poco difícil, pero así como en la respiración, todo tranquila, y choqué con una rama en la cabeza. Oye, wow. Oye, ¿sabes qué? Me hiciste acordarme de un filósofo antiguo. No recuerdo si era Eurídice, bueno, uno de esos, así como bien antiguo, griego, que es el que descubrió o creó la palabra eureka. Y él efectivamente iba caminando, mirándose al cielo, preguntándose por el sentido de las estrellas o como tratando de encontrarle también como propósito de sentido a su existencia, y efectivamente iba tan concentrado en mirar hacia arriba que se terminó cayendo en un hoyo. Pero cuando se cayó al hoyo, gritó eureka, porque le apareció como la claridad en el momento de entender algo que quizás tenía un sentido científico para él o como una explicación. Y siento que lo que nos estáis contando es un poco como un aha moment. Sí, todo el rato un aha moment, porque yo siempre digo como, o yo le quise dar ese significado, pero para mí ese momento, lo primero que se te viene a la cabeza, yo confío mucho en que por algo es. Y cuando choqué con la rama en la cabeza, yo dije como,
iba tan atenta al suelo para dar pasos firmes, para no caerme, que se me olvidó que también tengo que mirar hacia arriba. Y ahí como que mi mente dijo como el cielo, las estrellas, astrología. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Y Sí, qué poético. sí, sí, creo que nunca lo había dicho como... Es como al revés de la historia del filósofo. Claro. Como que él iba mirando para arriba y terminó, o sea, como conéctate con la tierra, y en tu caso fue como, quizás estoy muy metida en mi experiencia humana y necesito conectar para arriba. Y es como impresionante esos momentos que uno tiene como un poco como de salir del ego. Sí. Porque a veces uno está como muy incrustado ahí y muy preocupado como de sus procesos personales, y que está bien porque yo creo que todos vivimos esas etapas en la vida. Pero cuando uno tiene como estos eureka, estos como aha moments, y dice como, bueno, hay algo más grande aquí con lo que puedo conectar, y finalmente, qué cosa más linda que poder entendernos nosotros mejor a través de una información que está ahí, que es como un mapa estelar, que es como una guía, una brújula. Entonces lo encuentro maravilloso. Qué lindo. Gracias, sí. Sí, entonces ahí yo terminé ese retiro y al día siguiente me matriculé. Ahí, En astrología. En astrología. Cacha. Y ahí mismo empecé a estudiar, y a mí durante el colegio nunca fui una persona muy matea, no para qué vamos a mentir, nunca fui matea ni de las mejores notas, entonces yo no tenía mucha confianza en mis conocimientos, muy mi Quirón con Mercurio, todo el rato. Entonces fue muy mágico también que empecé a estudiar y se me hizo fácil y empecé como a agarrarle un gusto, que empecé a hacer la matea que nunca había sido, empecé así como a devorarme la astrología y dije ya, esto realmente es para mí. Esto es lo mío. Es lo mío, me hizo darme cuenta de muchas cosas que en su momento dije, porque nadie me dijo antes, pero después dije, bueno, si no, no hubiera tenido toda esta trayectoria, porque también siento que hoy en día lo que hago mezcla un poco todo lo que en algún momento dije, oh, fracasé. Porque si no hubiera estudiado dirección de arte un año, no sabría darle estética a mi marca, no sabría hoy en día como ese gusto que tengo por lo artístico de mis agendas, el diseño de distintas cosas. Si no hubiera estudiado 2 años teatro, no hubiera desarrollado esta habilidad comunicativa y de crear contenido, de hablar frente a cámara, y lo mismo la administración de empresa con el marketing. Entonces al final fue como... me hice mi propia carrera, sentí. Por supuesto, sí. Bueno, finalmente uno también se va constituyendo en su propio camino. Yo siento que ahí como que me identifico mucho contigo, porque yo también tengo Quirón en Géminis, entonces un poco es como la herida del sentirse como tonto. Sí. Como, ups, no me fue bien en el colegio, al final estudié como una carrera, otra carrera, o sea... Nuestros caminos son similares en el sentido de que yo también he estudiado muchas cosas, y finalmente uno llega a un punto en la vida en que no te queda otra que integrar todo lo que sabes y empezar a ofrecérselo al mundo. Y ahí uno quizás es el momento en que uno realmente siente que conecta con el propósito y que uno puede empezar como a brillar, porque el síndrome del impostor ya se cae, uno deja de ser un impostor y dice, bueno... mi camino es válido, mi camino tiene un sentido de ser, mi camino es hermoso, es único, y por supuesto que le puedo ofrecer algo al mundo. Entonces, tu emprendimiento y como también tu propuesta de astrología enfocada a las marcas, a mejorar el branding, a crear marcas magnéticas, y todo esto que haces de astrocreadoras con tu agenda, lo encuentro finalmente hermoso, porque es como tú dices, como que lograste... darle un sentido a este camino, a esta trayectoria, a este recorrido. Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes que finalmente ha sido todo esto que has vivido para llevarte a este punto que es ahora, en este presente? ¿Y cómo también sientes que lo estás proyectando como para el futuro? Mira, siento que ha sido un camino de, primero, un alivio, como de, ya, sí. Que fue, claro, ese momento en el que me di cuenta de evolucionar esa energía, Leo, de decir, tengo que dejar de buscar atención afuera y
esto era como lo que me permitió mirarme y darme cuenta como yo también tengo algo especial. ¿Cachai? Algo único. Y siento que en ese momento resoné mucho con las personas que pasa mucho, que nos dualizamos en un deber ser, en un querer encajar en un sistema, y que llega un momento en el que nos damos cuenta de que en realidad tenemos que aceptarnos a nosotras mismas. Entonces... Como la autovalidación un poco. Claro. Entonces yo cuando partí con este camino... ha sido muy loco porque yo partí queriendo llevar esto de la astrología y el Ikigai a personas como de colegio, porque yo salí como con una crisis vocacional y dije como, en realidad, ¿quién está listo o lista a los 18 años de tomar una decisión tan importante que te dicen que es como lo que va a regir tu vida, que en realidad para mí no es así, es una herramienta que adquieres, pero uno a esa edad lo ve como, tengo que elegir lo que me va a definir de aquí para el resto de mi vida, y es como, ¿cómo tomo esa decisión sin primero conocerme? Entonces, yo me quise enfocarme en eso, pero no llegué al público que esperaba, sino que me empezaron a llegar muchas mujeres más o menos de mi edad, que en verdad estaban replanteándose lo que ya hacían. Sí. Y claro, porque quizás falta como educar más a la juventud para que tener esa conciencia de como quiero conocerme antes de entrar a la universidad, pero me di cuenta de que, claro, había muchas personas que ya llevaban un camino recorrido, que estaban trabajando o terminando su carrera, pero estaban súper desmotivadas porque sentían que no era algo que les apasionaba, o que me pasa mucho, que me llegaron personas como de tener esta dualidad de distintos mundos y de necesitar esto como de cómo los mezclo, cómo logro que esta parte de mí que es más holística, más transpersonal, se una con esta parte tan racional y cuadrada. Y es como, sí se puede, ¿cachai? Sí somos un todo y podemos ya sea unificarlo en algo, en una marca personal, o quizás quedarnos en paz con darle un propósito a algo que hacemos por pasión y darle el propósito a lo que trabajamos de esto me ayuda a sostener esto otro. Claro. ¿Cachai? Sí. No siempre el camino es la marca personal. Entonces, de esa manera yo lo empecé a llevar. Siento que he recibido mucho las señales. Sí, en algún momento igual tengo pendiente eso como de el proceso de finalizar lo escolar, de quizás llegar hacia ahí. Que creo que también por eso empiezo como a crear este contenido, a unificarlo con propósito, pero a partir desde el autoconocimiento. Si bien trabajo con marcas personales, también trabajo con personas que no quieren construir marcas, pero que quieren conocerse y empezar a vivir una vida dándole un sentido más trascendental que solo tengo que trabajar, comer bien, hacer deporte. Como en el piloto automático, sí. Oye, igual yo creo que aquí quizás la audiencia va a concordar conmigo y con nosotras. Es difícil, según tú, Estefi, encontrar finalmente como tu propósito, porque claro, desde el Ikigai se asocia mucho como con la vocación, ¿no? Tenemos como ese típico gráfico con los circulitos, en que al centro está como tu propósito, y después está lo que amas, en lo que eres buena, por lo que el mundo te pagaría. ¿Y el cuarto cuál era? Como lo que te gusta hacer, sí. Algo así. Bueno, entonces como entender como un poco cómo tu historia de vida y tu trayectoria, tus estudios, tus experiencias, tus viajes, tus relaciones, te van configurando un poco hacia ese lugar de encontrar un sentido y un propósito a lo que haces. Quizás más allá incluso de tu trabajo, tu vocación, pero siento que hoy en día hay muchas personas que se pueden sentir perdidas en ese ámbito de la vida. ¿Qué recomendarías tú o qué herramientas podrías como ofrecerles a las personas para que salgan un poco del piloto automático y empiecen a conectar con, ya sea encontrarle un propósito a su trabajo o decir, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo mío, porque quizás estuve 10 años trabajando, no sé, en un banco y ahora quiero pintar. ¿Y cómo podemos compatibilizar eso con el mundo en el que vivimos, que está altamente exigente, altamente también como... siento que como que la vida se está complejizando de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar, encontrar nuestro propósito, darle un sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo, pero a la vez también como tener esa tranquilidad y esa paz de decir, bueno, esta es la decisión correcta para mí? ¿Estaba muy difícil la pregunta? No,
No, está bien y claro, siento que va mucho como a lo que estamos transitando, que mucho que nos ha estado mostrando estos eclipses, Virgo, el deber ser, la estructura, el trabajo, Sí, po. Piscis, más como el idealizar el sueño, Mm. y que también toda la energía que está entrando a Aries de iniciar, de defender lo que quiero y todo, Mm. es como que la vida nos está invitando un poco a observar lo que hacemos y sostenemos desde lo que creemos que nos hará felices versus el escuchar lo que en realidad hace tiempo va sonando ahí. Mm. Entonces, encontrar el propósito no es tan difícil. Yo diría que lo que es más difícil, incluso para mí, es el sostenerlo. Mm. Eh, Ahí yo utilizo las herramientas, claro, del Ikigai, pero que yo la mezclo mucho con la astrología, porque no es solamente decir como, ya, esto es mi propósito, listo, sino es como, ok, esto es mi propósito, ¿cómo lo puedo llevar a distintas áreas? ¿Y qué es lo que hoy en día también me está limitando a conectar con eso? ¿Cuál es el miedo que tengo a evitarlo? Porque pasa mucho también de que tenemos miedo de repente a escuchar nuestra voz interna porque nos da miedo fracasar desde ahí, Mm. porque nos da miedo quizás el no gustar, el no encajar. Mm. Entonces, también creamos un personaje de auto boicot que en el proceso de Ikigai se le llama el hito, que es como el que nos frena a Mm. conectar con esa versión de nosotros. Pero en realidad, y por eso es importante como no solamente descubrir como qué es lo que me apasiona, qué es lo que me encanta, qué es lo que puedo entregar, como cuál es mi talento único se encuentra en parte de este proceso y cómo eso lo llevo a un propósito, sino también como qué es lo que hoy en día me limita a conectar con eso, cómo hoy en día lo habito y qué partes de mí tengo que trabajar para forzarlas. Mm. Y claro, y se lleva mucho a lo vocacional, y Ikigai es razón de ser, que en verdad tiene que ver con... Es muy amplio en la vida, que esto partió en Japón, en Mm. Okinawa, de hecho, Mm. específicamente, pero que se ha llevado mucho a lo vocacional, incluso a nivel internacional. En Estados Unidos se usa mucho, en Europa, en los procesos de contratación ha comprobado que se puede lograr que las personas en el trabajo tengan una mayor como que sean más felices, que estén más a gusto, que puedan alinear lo que ya hacen a darle una razón más trascendental. Mm. Pero también afecta en otros aspectos. Por ejemplo, mi propósito base es poder ser protagonistas de nuestra vida, muy Leo, ascendente Muy Leo. Leo. Pero que, claro, me gusta mucho llevarlo a la gente como de todos tenemos, al final, todos tenemos nuestra propia película que la narramos, que es importante observar cómo me estoy narrando mi película. Y lo llevo a lo profesional en querer que todas las personas puedan conectar con ese personaje de quién quiero ser realmente y se lo permitan ser. Pero también, por ejemplo, en el ámbito vincular o en mi crianza, me ayuda mucho a soltar ese ego de mirar todo desde mi película y entender que también cada persona es protagonista de su vida. Sí. Donde estoy en un vínculo donde esa persona también tiene Sí. su propio mundo. Mm. Y creo que eso también me ha ayudado un montón a como a dejar de tomarme las cosas personales Sí. y a también a soltar esa energía leonina en baja de repente ser tan avasalladora con lo que hablo o de no escuchar tanto al otro Mm. y empezar a entender que todos también tenemos nuestro protagonismo y merecemos tenerlo. Claro. Y que ahí también es súper importante el resignificar el ego, creo. Mm. Que es algo a lo que muchas veces hemos mirado como un enemigo, Mm. pero que en realidad es importante porque también nos ayuda a defendernos. Que no es como creernos superior a todos, como que yo ahora dijera, es como, soy la mejor astróloga y no me importa lo que tú me digas de somático porque yo soy la mejor astróloga. Es como, no tengo idea de lo somático y eso no me hace menos, sino que entender que hay un espacio en el que yo sí tengo merecimiento y sí me tengo que permitir brillar, pero que eso no significa que me hace como ser superior a todos. Oye, yo estoy impactada porque todo lo que dijiste en los últimos 5 minutos ha sido muy un Leo en alta vibración. O sea, una energía de Leo que se trabaja, que se mira, que ha desarrollado una autoconciencia. Entonces, finalmente, Leo nos invita a poder conectar con esa lucecita, ese brillo, ese corazón, pero con un ego bien trabajado, con un ego que está sano. Es lo que dijiste tú, como poder vivir apasionadamente mi vida, pero sin
traspasar los límites de las otras personas. Y en el fondo el ego me sirve no para compararme y creerme superior a otras personas, sino que para también resguardar mis límites personales. Y ahí aparece mucho esto que yo estoy desarrollando, que es la astrología somática, en que trabajamos con los límites, el territorio, el liderazgo corporal, la soberanía energética. Entonces, encarnar la energía del ego y que podamos observar dónde se encuentra nuestra carta natal, por ejemplo, o incluso, que me imagino que tú lo haces, que podamos analizar la carta natal de un negocio, de una marca, sí. o sea, cuándo nació esta marca, y si no lo tenemos tan claro, pero quizás podríamos como sacar alguna información o algunos detalles que nos van a guiar y que nos van a acompañar en este proceso de que nuestra marca brille, porque detrás de cada marca hay una persona, que es la creadora, la astrocreadora de su marca. Entonces, ¿cómo podemos vivir esa marca, ese propósito, pero desde ese lugar que es como súper genuino y auténtico? Porque finalmente esta energía de Leo, que la encontramos en nuestro sol y en la casa 5, nos va a invitar a eso, a que podamos vivir auténticamente desde el corazón, desde un lugar que es súper genuino, con nuestro ego bien trabajado y bien sanito. Quizás para ir cerrando este primer episodio, cuéntanos, Steffi, ¿qué es lo que se viene en AstroSteffi? ¿Qué es lo que se viene en Astrocreadoras? Yo sé que tú has publicado algunas agendas astrológicas. Cuéntanos cuáles son tus siguientes pasos. Sí. Bueno, con respecto, primero, antes de ir hacia lo mío, con respecto, claro, a lo de las marcas y esto como de vivir apasionados y el poder construir también un negocio, ya sea marca personal o una tienda o un negocio, lo que sea, creo que si hay algo que yo siempre trato de preguntarme y recordarme es alinearme siempre al para qué lo estoy haciendo. Porque muchas veces nos encerramos en el para vender, para tener dinero, y creo que ahí nos saca del propósito. Sí. Ahí nos lleva un poco más al ego y se hace hasta más tedioso, porque la meta que me estoy poniendo no depende de mí, depende de los otros. En cambio, cuando ese para qué va alineado a un propósito más grande, a como, porque quiero entregar esto, porque quiero sentirme merecedora de esto, porque quiero permitirme tal cosa, nos ayuda a poder sentirnos más a gusto porque estamos dando una meta que en verdad depende de nuestro sentir. Y que eso es mucho más tangible y que, bueno, el dinero, lo otro, pero no vivimos de aire, pero que eso sea consecuencia del otro. Creo que eso es súper importante. Sí. Y bueno, dentro de eso mismo, yo te comenté antes de acá, como porque tú alineas la astrología mucho como a los hábitos, a todo esto somático, y para mí los hábitos han sido siempre como algo para integrar que se me ha hecho desafiante, muy mi Neptuno en la casa 6. Y desde ahí quise crear una agenda. La primera agenda la creé el 2022 para el 2023. Se hacen con harta anticipación. Sí, me imagino. Es todo un trabajo. Sí. Y muy desde haber sido una niña amante de las pascualinas. Que la pascualina es lo máximo. Qué agenda más bacán. Y existe hasta el día de hoy. Existe hasta el día de hoy. Sí. Entonces, muy desde esa niña que amaba la pascualina y conectando con él, siempre necesito tener algo de apoyo para sostener mis hábitos y mis rutinas. Dije, quiero tener una agenda. Quiero tener una agenda desde lo monono, desde el cumplir ese sueño de la niña y desde el querer también como integrar la astrología a cómo me ayuda también a poder organizarme. Sí. Entonces quise crear esa agenda que viene con consejos de los tránsitos y todo, y que ya está en impresión la Agenda 2026, buenísimo. Astroagenda 2026, que ya sería la 4ª edición, que va a estar ahora en preventa desde noviembre de este año. Buenísimo. Regalo de Navidad, ojo. Regalo de Navidad ideal. Y que además, como he estado trabajando mucho es que me gusta el diseño, me gusta lo creativo, empecé a hacer con una diseñadora scrapbook astrológicos. Ay, ¿qué es eso? Que son como estos collage. Ah, me encanta. ¿Ya? Y que de hecho en mi perfil lo empecé a utilizar. Que lo he visto. Claro, cuando temporada Libra y la primera imagen es el scrapbook. Y la verdad es que yo los quise hacer porque me gusta lo mono, ¿no?
Y toda la gente empezó como, yo quiero esto otro. Y Es dije, muy ya, lindo. acá tengo que hacer algo porque es algo en lo que estoy invirtiendo, lo Sí. que está en mi creatividad, la diseñadora, no puede quedar solamente en un post. Entonces, para potenciar también como este lado de la agenda y de mi tienda astrológica, quise hacer productos con esto de scrapbook y hoy en día tengo unas bolsitas para, así como para ir al supermercado. Qué lindo, me Estoy sacando encanta. unas poleras oversize con el diseño, unas Amo. libretas y también fueron utilizados esos diseños para construir un oráculo que se Me viene también encanta. ahora este año, no sé si va a salir para diciembre, espero que así sea. Un oráculo astrológico para conectar con la astrología en el día a día. Estoy en un proceso de crear también un libro, pero no me quiero poner como Sí, tiempo claro. porque quiero que vaya fluyendo bien. Sí, sí. Y entonces tengo ese lado como de mi tienda y también ahora estoy terminando una página web donde voy a tener una plataforma digital para vender cursos digitales. Buenísimo. Yo llevo ya, este es mi segundo año con una formación que se llama Astromorfosis, ¿Ya? que es como aprender astrología inicial, pero desde el autoconocimiento. ¿Tú la impartes esta formación? Sí. Ah, mira, qué Que es astrología interesante. desde el autoconocimiento, es vivir Ya. un proceso de transformación mientras aprende la Ah, astrología. claro, de metamorfosis, Sí, astromorfosis. Ah, me encanta. porque cuando yo estudié astrología empecé con muchas terapias complementarias y viví muchos procesos terapéuticos también, que después podríamos hablar, donde me di cuenta de que, claro, igual despierta muchos procesos. Mm. Entonces, como Tú, está perdón, ¿tú Plutón dónde lo tienes? en la casa 3 en Escorpio. Ah, ahí está, po. Sí, sí, y la hace oposición a mi luna, sí. Ya, Plutón en Escorpio, en la casa 3. Sí, muy astromorfosis. sí, po. Entonces, quise crear una formación como de cómo a mí me hubiera gustado aprender astrología. Más personalizada, porque yo aprendí más digital, con un acompañamiento, y con un acompañamiento no solo a entenderla, sino a habitarla. Que siento que fue algo que a mí como que tuve que vivir a mi propia manera para poder también sentirme con la propiedad de, ya, ok, sí manejo la astrología. Encarnarla. Encarnarla. Sí. ¿Qué es lo que Sí. me pasa un poco a mí cuando finalmente decidí lanzarme como astróloga y que ya venía con todo este camino recorrido de yoga, mindfulness, que finalmente es habitar el cuerpo, movilizar el cuerpo, encontrar bienestar y mayor salud a través del movimiento, de la respiración, de la autoconciencia? Entonces, no me quedó otra que darle un sentido práctico a la astrología y aplicarla al cuerpo, que es un poco como una astrología en movimiento. Entonces, lo que me estás diciendo me hace mucho sentido, porque finalmente es un poco como encarnemos estos arquetipos, que también me pasa que la astrología puede ser muy teórica. Entonces, ¿cómo Sí. la traemos al día a día? ¿Cómo la traemos al cotidiano? A través de una agenda, a través de un curso que te ofrece un acompañamiento diario, semanal, a través de un libro de astrología que tiene hábitos, recetas. Entonces, hay muchas formas en que podemos también acercar la astrología a las personas para que la empiecen a aplicar en su día a día. Entonces yo creo que estamos súper alineadas ahí con lo que estamos haciendo, también de una forma súper lúdica, ¿no? Súper Leo, que es jugando, siendo creativas, ocupando como las herramientas estéticas. Así que yo, bueno, estoy feliz de esta conversación que se dio el día de hoy. Me encantó conocerte más en profundidad, poder hacer este primer capítulo para nuestros espectadores. Y esperamos que vamos a tener futuros invitados en este podcast o podcast llamado Lunática. Steffi, muchas gracias por haber estado presente el día de hoy. Te agradezco infinito, fue súper entretenido, interesante conocerte, conversar contigo y espero que se den otros capítulos en que vuelvas como invitada o como co-host, quizás. No sabemos, vamos a ver. Gracias, sí, fue un gusto, fue muy cómodo para mí también estar acá, fluimos muy bien. Así que no, agradecida, feliz, esperando ahí que la gente, claro, cada vez la astrología se acerque más porque es una herramienta tan hermosa que ojalá todos pudiesen darse cuenta de que es mucho más allá que un horóscopo y que somos mucho más allá que solo nuestro signo solar. Eso. Que creo que es como lo que como astrólogas todas tenemos que un poco transmitirle a la gente. De todas maneras, sí. Así que bueno, te deseo todo el éxito del mundo en tus futuros proyectos, con tu agenda, con tu diplomado y espero que nos encontremos pronto para que sigamos hablando de estos temas tan entretenidos e interesantes como es la astrología, pero también temas
de feminismo, de somática, así que estén atentos que se vienen próximos episodios. Nos vemos.